Hola, continuando con nuestro ciclo de sesiones de entrenamiento con Oracle Data Visualization y específicamente en la aplicación de casos de negocios reales, hoy vamos a implementar un sencillo pero poderoso análisis de ventas. Con un efectivo análisis de ventas se pueden centrar los esfuerzos en los clientes y las oportunidades más importantes a fin de que los equipos comerciales dispongan de los datos necesarios para impulsar las distintas líneas de negocio, para estandarizar los procesos de ventas y aumentar la eficiencia y efectividad de las ventas. Muy bien, ingresamos a nuestro ambiente de trabajo. Ya está. Recordemos que en la parte superior encontramos el menú principal de la aplicación con sus diferentes opciones. En la parte izquierda encontramos las opciones de despliegue y de creación de proyectos. En la parte central el listado de nuestros proyectos en la carpeta actual, que en este caso está vacío ya que no hemos creado alguno hasta ahora. Pues bien, comencemos creando un proyecto de Visual Analytics. Debemos adicionar la fuente de datos cargando un archivo que ya se ha venido trabajando en el día a día a nivel del área comercial. Fíjense que la información puede estar consolidada en un solo archivo o se puede tener almacenada en diferentes archivos. En nuestro caso particular de negocios, las ventas se han almacenado en este archivo Excel y contiene detalles de órdenes individuales e ingresos correspondientes. La ventana de carga nos permite validar algunas opciones: el nombre de la fuente que podríamos modificar, el archivo con los datos para nuestro análisis, en este caso las ventas, una corta descripción, en este caso vamos a escribir análisis de ventas, la hoja del libro que contiene los datos a analizar en caso de que haya más de una hoja en el archivo Excel. Mediante esta ventana obtenemos las diferentes columnas o campos que han sido extraídos del archivo fuente. Por defecto todos los campos son cargados, pero podríamos excluir aquellos que no son relevantes en nuestro análisis actual. Los campos son identificados ya sea como atributos o como medidas. Para aquellos campos identificados como medidas, adicionalmente, se puede seleccionar una función de agregación específica. En nuestro ejercicio de carga se han identificado de manera no correcta dos campos como medidas, los cuales debemos cambiar, ya que para mi negocio el identificador de ítem y el identificador de store o almacén representan atributos más no medidas. Como medidas únicamente vamos a tener las unidades y el revenue o ingresos. Aquí los cambiamos, verificamos y validamos que tanto unidades como revenue sean las únicas medidas. Realizando los ajustes que requieran los datos, procedemos a adicionarlos al proyecto. El ambiente de trabajo es bastante sencillo. En el panel izquierdo podemos visualizar nuestros elementos de datos. En el panel superior las diferentes opciones del proyecto. Y en la parte central nuestro lienzo o canvas de diseño de análisis. Revisemos el panel de elementos de datos en donde se ha cargado el archivo fuente y verifiquemos algunas cosas. Ya se encuentra nuestro archivo. Todos aquellos campos identificados como atributos son asociados con el icono en forma de tabla o grilla. Y todos aquellos campos identificados como medidas son asociados con el icono en forma de regla. Bien, inicialmente quisiéramos analizar el comportamiento de los ingresos por fecha. En el panel de elementos de datos seleccionamos el atributo de fecha de las ventas junto con la medida de ingreso
y los arrastramos hacia el canvas de diseño. De esta manera obtenemos la visualización de ingreso por fecha de venta y podemos realizar los correspondientes análisis. Sencillo, ¿verdad? Automáticamente se ha generado un gráfico de líneas en donde el eje Y representa los ingresos y el eje X la fecha de venta. Existe una tendencia al incremento de ingresos entre los años 2012 y 2015 con un comportamiento particular en octubre del 2013 que sería importante revisar con mi equipo comercial. Es común el uso de datos de calendarios específicos que han sido definidos de manera interna en las áreas funcionales de una compañía. Sin embargo, son controlados en un archivo diferente. ¿Cómo podríamos cargar y utilizar estos datos para enriquecer nuestro análisis? Para esto adicionamos datos fuente. Seleccionamos el archivo que contiene los datos de calendario. Nuevamente, revisamos el proceso de validación de la información de cargue y allí podemos observar qué tipo de información vamos a cargar. Tenemos el nombre de la fuente, una descripción corta, vamos a escribir calendario, calendario de ventas, verificamos mi archivo y la hoja de datos. Como podemos observar, existen algunos atributos nuevos que me van a permitir hacer un análisis un poco más detallado. Contiene información de los nombres de mes, el número del mes, los días, los nombres de días, los años, información mucho más específica a nivel de una dimensión de calendario. Para nuestro ejemplo vamos a definir una relación entre el archivo fuente existente y el archivo fuente a ser cargado. Realizamos un match entre los campos DayDate del nuevo archivo fuente y SalesDate del archivo fuente que previamente habíamos cargado con la información de las ventas. Observemos que obtenemos la opción de match. Aquí seleccionamos la columna por la que queremos hacer el match y que corresponde al archivo que habíamos cargado inicialmente. La información que vamos a cargar en su mayoría representa atributos de calendario, así que seleccionamos la opción de extender una dimensión, la cual cambia automáticamente todos los campos de medida a campos de atributo y nos evita tener que realizar el procedimiento para cada campo de medida individualmente. Observemos que existen algunas columnas identificadas como medida pero vamos a realizar una extensión a una nueva dimensión. Seleccionamos Extend as Dimension y procedemos a adicionar el nuevo archivo fuente al proyecto. Observen que se ha creado un nuevo grupo de elementos de datos correspondientes a la dimensión calendario. Exploramos y verificamos que todos los campos sean de tipo atributo. Quedan asociados con el icono de grilla o tabla.
Ok, para nuestro caso de negocio es importante realizar análisis por intervalos mensuales. Así que seleccionamos desde la nueva dimensión el elemento de datos de atributo correspondiente a periodicidad mensual y lo arrastramos hacia el eje de categoría de nuestro gráfico de líneas, de manera que reemplace el atributo anterior de fecha de venta. En este caso, el campo seleccionado va a reemplazar a fecha de venta. De esta manera, reemplazamos las fechas de venta por meses calendario en el formato año-mes. Y así obtenemos la visualización de ingresos por mes calendario. Se puede visualizar de manera ágil el comportamiento de los ingresos detectando nuevamente que hubo un impacto negativo en el mes de octubre de 2013 con un descenso crítico, así como algo importante entre los meses de enero y marzo del 2015 en donde se registra un aumento significativo en los ingresos. En este momento se hace necesario un análisis detallado de los productos vendidos en los almacenes y distribuidos por las bodegas. Para ello tenemos la información con los detalles de los productos en un archivo. Fíjense que van quedando registrados los archivos de datos fuente que cargamos previamente. Realizamos el procedimiento de carga de información convencional. El archivo contiene información de atributos como el sistema operativo, la categoría, el tipo de producto y nombre de producto. De igual manera necesitamos crear una relación con el archivo que habíamos cargado previamente. Por eso automáticamente se ha generado un match por el campo Item ID. Revisamos nuevamente nuestros datos. Observamos un campo identificado como medida. Extendemos una dimensión para que quede identificado como atributo y procedemos a adicionar el nuevo archivo fuente al proyecto. Se ha creado el nuevo conjunto de elementos de datos correspondiente a los atributos de productos. Verificamos nuestras dimensiones. Ahora se requiere un análisis detallado de los ingresos mensuales por sistema operativo. Para poder obtener una mejor visualización de los datos, arrastramos el atributo sistema operativo hacia el canvas de manera que quede ubicado en el elemento de color de nuestro gráfico. El resultado es una visualización dinámica que muestra los ingresos mensuales por sistema operativo y organizada por color. Es interesante observar cómo el mayor valor de ingresos corresponde a productos cuyo sistema operativo es Mac y el rezago de los ingresos por productos con sistema operativo Windows para finales del 2015. Muy bien, ahora vamos a cargar los detalles correspondientes a los almacenes o tiendas. Cargamos mediante el procedimiento ya conocido. ¿Ok? Para este archivo se genera una relación automática por el campo Store ID. Realizamos una última validación de la carga. Tratamos de identificar algún tipo de inconsistencia en los datos. Algún problema en la calidad de datos.
Escribimos almacenes como descripción. Extendemos una dimensión y adicionamos al proyecto. Se ha generado la nueva dimensión de almacenes o tiendas. Un análisis muy interesante e importante es observar el comportamiento de las ventas e ingresos por ventas a nivel de ubicación geográfica. Es un análisis muy recurrente en los departamentos de ventas. Por esto vamos a arrastrar el elemento de datos correspondiente al atributo de estado hacia el canvas de diseño, específicamente al componente de grilla de filas sobre el gráfico existente. El resultado es una visualización dinámica que muestra los ingresos mensuales por sistema operativo y por estado, organizados por color. Seguimos observando cómo en todos los estados analizados existe una tendencia en la que los mayores ingresos se obtienen por la venta de productos con sistema operativo Mac, particularmente en el segundo semestre del año 2014. Mientras que los productos con sistema operativo Windows a finales del 2015 presentan un atraso en ingresos por ventas. Los sistemas Android e iOS adelantaron a Windows a partir del primer semestre del 2015. Podemos detallar o explorar nuestras gráficas, nuestros datos de una manera muy ágil, muy práctica. Recordemos que el objetivo es la toma de decisiones. Mediante estos análisis, la visualización de esta información, tenemos argumentos y soportes para tomar decisiones, generar estrategias y mejorar en el negocio. Algo tarde, pero es muy importante, grabar nuestro proyecto. Colocamos el nombre. Análisis de ventas. Y podemos adicionar una descripción mediante la que nos hacemos una idea de en qué consiste mi proyecto. Análisis de ventas por almacén, producto y fecha. Ok, ya tenemos nuestro proyecto almacenado en la nube. Ahora apartémonos un poco de la visualización de la información para revisar las relaciones que se han generado entre las distintas fuentes de datos que se han cargado hasta el momento en el proyecto. Mediante clic derecho sobre el panel de elementos de datos, seleccionamos la opción de diagrama fuente. Aparece un diagrama que representa el modelo de datos y que contiene las distintas fuentes de datos junto con sus relaciones. Las fuentes de datos con un icono en forma de regla representan las tablas de hecho o fact tables y las que tienen un icono en forma de flechas representan las tablas de dimensión o simplemente dimension tables. Por ejemplo, entre la tabla
o la fuente de datos de ventas existe una relación con la fuente de datos de calendario. De igual manera, la fuente de datos ventas tiene una relación con la fuente de datos almacenes y ventas también tiene una relación con ítems. Podemos ver mediante qué campo se realiza la relación. Aquellas que contienen un cero significa que no tienen una relación específica entre esas fuentes de datos. Vamos a cargar la información correspondiente a los datos específicos de las órdenes de compra. Carga convencional de fuentes de datos. Seleccionando el archivo correspondiente. Verificamos nuestra información. Revisamos los matches automáticos. Y tenemos que realizar algunos matches adicionales. Todo para que mi información sea consistente. Vamos a realizar el match correspondiente a la fecha de la orden. Realizamos también el match correspondiente al ID del almacén de entrega. Y adicionamos al proyecto. Bien. Se ha generado la tabla de hechos de entregas. Es una nueva tabla de hechos. Tenemos atributos y medidas. Y ahora revisemos el diagrama fuente. Este diagrama contiene más líneas ya que se han generado más relaciones entre las fuentes o archivos de datos. Revisemos la relación entre las fuentes de datos de ventas y la fuente de datos de entregas. Observemos los matches que existen entre las fuentes de datos. El número de orden, la fecha de orden con fecha de venta, almacén de entrega con almacén y si queremos adicionar algún match adicional. De igual manera podemos verificar mediante cuál campo se realizan las demás relaciones entre fuentes de datos. Bien, volvamos al ejercicio. En ocasiones los datos fuente no son suficientes para poder resolver alguna pregunta de negocio. Por esto se pueden generar medidas o datos calculados mediante fórmulas sencillas o complejas que den respuesta a los análisis detallados. Vamos a crear una medida para calcular el número de días para la entrega de los productos. En el panel de elementos de datos hacemos clic en la opción de adicionar cálculo y aparece la ventana emergente de nueva fórmula de columna. Digitamos un nombre para la nueva columna, una nueva columna calculada, en este caso días de entrega. En el conjunto de funciones de agregación seleccionamos la de promedio o average y la arrastramos sobre el editor de expresiones. Aquí podemos
generar cualquier tipo de cálculo que nos permitan las funciones incorporadas en la herramienta. Reemplazamos el parámetro de expresión por la función timestampDiff que se encuentra en el conjunto de funciones de calendario fecha. Buscamos la función y reemplazamos ahora reemplazamos el parámetro intervalo por la función SQL TSI DEI. Bien. El parámetro de expresión por la fecha de orden y finalmente el parámetro timestamp lo reemplazamos por la fecha de entrega. Esta fórmula calcula el número de días entre la fecha de orden y la fecha de entrega. Validamos la expresión. Ups, ok. Permítanme corregir la función utilizada, ya que no es timestamp add, sino que debo utilizar timestamp diff. Validamos nuevamente. La fórmula es correcta y procedemos a grabar nuestra columna calculada. Revisemos ahora en el conjunto de datos de mis cálculos. Se ha generado la nueva columna calculada días de entrega. Ahora vamos a arrastrar la nueva columna calculada hacia el canvas del gráfico existente, específicamente en los valores correspondientes al eje Y. Bien, arrastramos, reemplazamos la media existente y ya está. Así, obtenemos la visualización de días para entrega por mes calendario. Observen algo muy particular que se muestra y es un patrón en donde los tiempos de entrega son mayores en fechas específicas del año para los diferentes estados. En uno de los estados oscila entre 3 y casi 7 días para los meses de enero y febrero. Este comportamiento aparece claramente en estos meses. Tendríamos que revisar con el área de logística o el área de envíos por qué se tiene esta situación particular y adoptar las medidas necesarias
en caso de que esto esté afectando los resultados esperados por la empresa. Bueno, para finalizar nuestro caso de negocio de análisis de ventas, vamos a realizar una última carga de información correspondiente a las bodegas. Esta información contiene detalles como direcciones y tiempos de envío mínimos y máximos objetivo para cada bodega. Realizamos carga convencional de información. Seleccionamos las bodegas. Realizamos una inspección visual de mis datos, tratando de detectar problemas de calidad y poderlos corregir antes de la carga. Extendemos una nueva dimensión. Verificamos que se haya realizado el match automático por Store ID y adicionamos la fuente al proyecto. Se ha creado la dimensión de bodegas con sus correspondientes atributos. Ahora vamos a expandir la dimensión fuente de almacenes. Vamos a seleccionar el atributo de estado y con clic derecho seleccionamos una nueva visualización. Para nuestro ejercicio vamos a seleccionar una visualización de tipo Pivot Table, que nos va a permitir realizar análisis desde diferentes perspectivas. Bien, ahora el Canvas muestra dos visualizaciones vinculadas. Arrastramos la columna calculada anteriormente hacia el Canvas sobre la nueva visualización. Específicamente en el componente de valores. Ya tenemos una primera vista en donde vemos los días de entrega por estado. Ahora expandimos la dimensión de bodegas y arrastramos hacia el canvas los atributos de mínimo tiempo de envío y máximo tiempo de envío, específicamente en la nueva visualización y justo después del atributo de estado. Seleccionamos los dos atributos, los arrastramos sobre la nueva visualización y ya tenemos nuestro análisis. ¿Ok? Revisemos nuestros datos
Ok, y déjenme, bueno, nuevamente permítanme realizar un ajuste sobre la visualización. Mediante este icono podemos ver las asignaciones, es decir, qué atributos y qué medidas tengo asociados a mi visualización. Y efectivamente, cuando arrastré los atributos de mínimo y máximo tiempos de envío, reemplacé el de estado. En la parte de filas únicamente tengo el mínimo y el máximo y los valores días de entrega. Ahora voy a tomar el atributo de estado y lo voy a colocar en primer lugar junto al mínimo y máximo días de envío. Ya está nuevamente. Ahora podemos comparar los días de entrega mínimos y máximos que tiene la compañía como objetivo y los tiempos reales de entrega por cada estado. Según nuestra tabla, solamente la bodega en la fila número 3 del estado de California, con un máximo de 5 días para la entrega, está cumpliendo con los tiempos establecidos como objetivo, con un promedio de días de entrega de 4,54. Vemos que los demás estados se están excediendo en su máximo y posiblemente estén en problemas. Van a tener que revisar de manera detallada la logística de envíos, de tal manera que realicen procesos de mejora continua. En este punto podemos ya explorar y tratar de encontrar patrones o comportamientos poco comunes para tomar decisiones y ajustar nuestra estrategia de ventas. Fijémonos cómo cada una de las gráficas queda vinculada a la otra. Muy bien, gracias por atender a este ciclo de sesiones de entrenamiento con Oracle Data Visualization. Mi nombre es José Elkin Castellano Sánchez, soy arquitecto consultor de inteligencia y analítica empresarial. Hasta pronto con un nuevo caso de negocio.